Esta historia me ocurrió hace un par de años. Nunca pensé en contarla públicamente, pero necesito sacarla de mi cabeza. Mi nombre no importa. Solo diré que soy de Ecuador y que esto sucedió cuando tenía 22 años. Mis padres se habían ido a un viaje de aniversario por una semana y me dejaron solo en casa. Una casa antigua, de 2 pisos, en una zona bastante tranquila. Yo no soy supersticioso. Me gusta la lógica. No creo en fantasmas ni nada por el estilo. O no creía, hasta esa semana. Todo empezó la primera noche. Estaba viendo una serie hasta tarde, eran como las 2:15 de la mañana, cuando escuché un golpe en el piso de arriba. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Pensé que era la madera crujiendo. Nuestra casa es vieja. Así que me reí solo y seguí viendo mi serie. A los 10 minutos, escuché pasos. Lentos, arrastrando los pies. Esta vez puse pausa. Subí con una linterna, porque no encendía la luz del segundo piso. Revisé todo, el cuarto de mis papás, el estudio, incluso abrí el closet. Nada. Volví a bajar algo nervioso. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Pero lo que pasó después no tiene explicación. La segunda noche fue peor. Me despertó el sonido de algo arrastrándose por la cocina. Cuando fui a ver, los cajones estaban abiertos. Todos. No vi a nadie, pero sentí algo raro, como si el aire estuviera más pesado. Esa noche no dormí. La tercera noche decidí dejar grabando mi celular, apuntando hacia el pasillo. Cuando vi el video al día siguiente, casi lo borro de puro miedo. A las 3:33 de la mañana exactas, se ve una sombra pasar lentamente por el fondo. No tenía forma clara. Pero lo que me paralizó fue que al pasar junto al celular, susurró mi nombre. Mi nombre real. No había nadie más en casa. La noche siguiente, ya completamente paranoico, puse seguro en todas las puertas y dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Me costó dormir. Y cuando por fin lo hice, tuve un sueño muy vívido. Estaba parado en el pasillo de arriba. Frente a mí, un espejo enorme. Pero en el reflejo no estaba yo. Había una figura alta, delgada, sin rostro. Solo sombra. Me desperté sudando frío. Lo peor fue mirar el celular, había una nota abierta en la pantalla. No la escribí yo. Decía, no duermas hoy. Voy a hablarte. Esa última noche fue la peor. A eso de las 3 de la mañana, escuché que algo bajaba las escaleras. Era lento, arrastrando los pies. No me atreví a salir del cuarto. Sentí que estaba parado justo afuera de la puerta. No tocó. Solo se quedó ahí. Apagué la luz, me tapé con las cobijas como un niño. Y entonces escuché su voz. Pegada a mi oído, como si estuviera dentro de la habitación, ahora sí estás solo. Mis padres regresaron 2 días después. Les conté todo, esperando que se rieran. Pero mi madre se puso pálida. Me llevó aparte y me dijo algo que no he podido olvidar. Cuando yo era joven, esa casa ya era rara. En el pasillo, yo también lo escuchaba, pero nunca se me había acercado tanto. Historia número 2. Casa antigua. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, rentaba una habitación en una casa antigua al sur de la ciudad. Era grande, con pasillos largos y pisos de madera que crujían incluso con el peso más ligero. La dueña era una señora mayor muy amable que vivía sola en el piso superior. Yo estaba en el inferior, en una habitación que daba al patio trasero. La casa tenía un aire extraño desde el primer día. No era que diera miedo, pero sí algo incómodo. Había zonas que siempre estaban más frías, luces que titilaban de vez en cuando, y un silencio que a veces se volvía demasiado denso. Al principio,
pensé que eran ideas mías. Estaba lejos de mi familia por primera vez y supuse que me estaba sugestionando. La tercera noche, escuché pasos sobre mi habitación. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana. Pensé que la señora estaba caminando, pero los pasos eran rápidos, torpes, como si alguien corriera de un lado a otro. Al día siguiente le pregunté si se sentía bien y me dijo que ella dormía temprano, que a esa hora ya estaba en cama. No le di importancia. Una semana después, mientras estudiaba en mi escritorio, algo raro pasó. Mi computadora se apagó sola. Pensé que se había ido la luz, pero la lámpara seguía encendida. Toqué la torre del PC y estaba caliente. Fue extraño, pero la encendí de nuevo y seguí con lo mío. Esa noche soñé con un hombre. No tenía rostro, solo una sombra negra, muy alta, que se paraba frente a mi cama y me observaba. En el sueño no podía moverme ni gritar, solo mirar cómo se acercaba cada vez más. Me desperté empapado en sudor y con el corazón acelerado. A las 3:19 a. Al día siguiente decidí contarle a mi madre por teléfono. Me dijo que rezara antes de dormir, que a veces cuando uno está solo y vulnerable, cosas malas se acercan. Me reí, pero en el fondo, algo me decía que no era tan gracioso. Pasaron 2 noches sin incidentes, pero la tercera, algo ocurrió. Me despertó un golpe seco en la puerta de mi habitación. Pensé que era la señora, así que pregunté en voz alta quién era. Nadie respondió. Al abrir la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro. Solo se escuchaba un leve rechinar, como si alguien estuviera moviendo una mecedora muy despacio. Lo extraño es que no había ninguna mecedora en la casa. Volví a acostarme, y unos minutos después, escuché que alguien respiraba del otro lado de la pared, justo donde estaba apoyada mi cama. La respiración era profunda, lenta, y demasiado cercana. Me puse los audífonos para evitar escucharlo, aunque apenas pude dormir. Lo peor vino una semana después. Estaba en clase cuando recibí una llamada de la señora. Me decía que necesitaba que volviera a la casa, que algo raro estaba pasando. Regresé en cuanto pude. Ella estaba pálida, asustada. Me contó que había escuchado gritos en mi habitación durante la noche. Gritos de un hombre, pero yo no estaba. Me había quedado a dormir en casa de un amigo por una entrega grupal. Afirmó que los gritos pedían ayuda, que decían sáquenme de aquí, y que luego se escuchó un portazo tan fuerte que temblaron los vidrios. Esa noche no quise quedarme solo, así que mi amigo vino conmigo. Jugamos videojuegos para distraernos, reímos, nos burlamos un poco del tema. Hasta que, cerca de las 2:45 a. Las luces parpadearon y el ventilador se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Pensamos que se había ido la luz, pero la lámpara del pasillo seguía encendida. Nos miramos, nerviosos, y de pronto, se escuchó algo que no puedo olvidar, un susurro directo al oído de mi amigo. Él gritó y me dijo que alguien le había dicho vete, ahora. Salimos corriendo. Literalmente corrimos hasta la calle, sin mirar atrás. Dormimos en casa de sus padres y no volvimos por 2 días. Cuando regresé, noté algo que me hizo sentir un escalofrío que aún hoy recuerdo, en el espejo del baño, con lo que parecía estar escrito con un dedo húmedo, se leía, ¿por qué te fuiste? Nunca le conté eso a la señora. Empaqué todo y me mudé en menos de una semana. Desde entonces, cada vez que escucho un crujido en la noche o siento que alguien me mira cuando estoy solo, no me río. Porque sé que hay lugares donde, por alguna razón, algo se queda. Algo que no te quiere allí. O peor, algo que te quiere para sí. Historia número 3. Casa de mi abuela. Durante casi toda mi adolescencia viví con mi abuela. Mis padres viajaban constantemente por trabajo, así que a los 13 años me fui a vivir con ella a una casa antigua en un pueblo tranquilo.
Era una de esas casas grandes, con puertas de madera pesadas, un largo pasillo central y techos altísimos. Desde el primer día que llegué, noté que la casa tenía una atmósfera extraña. No necesariamente aterradora, pero sí cargada. Como si en el aire siempre flotara algo más. Mi abuela era muy religiosa. Siempre tenía velas encendidas, cuadros de santos y rosarios colgados en las esquinas. Nunca hablaba mucho, pero me dijo una vez, si alguna vez escuchas pasos en la madrugada, no salgas de tu habitación. Solo espera. Siempre se van. Yo me reí. Pensé que era una advertencia para que no anduviera de curioso por la casa. Pero ahora entiendo que no lo decía en broma. La primera vez que pasó algo extraño fue durante una madrugada de lluvia. Me despertó el sonido de pasos, lentos, firmes, sobre el piso de madera. Pensé que era mi abuela, pero no se detenían. Caminaban de un extremo al otro del pasillo, una y otra vez. Me asomé por la puerta, muy despacio, y no vi a nadie. Pero los pasos continuaban. Era como si el sonido no coincidiera con lo que veían mis ojos. Cerré la puerta y me metí bajo las cobijas, recordando lo que ella me había dicho. No salgas. Espera. Siempre se van. Esa vez, efectivamente, se fueron. A los pocos minutos, el silencio volvió, aunque yo no pude volver a dormir. Las cosas empezaron a escalar con el tiempo. Empezaba a notar que las puertas se abrían solas, incluso cuando estaban bien cerradas. Cosas desaparecían por días y luego aparecían en lugares imposibles, como en lo alto de una repisa que yo no podía alcanzar ni con una silla. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, escuché que alguien me llamaba desde el cuarto de mi abuela. Era su voz, sin duda. Ven, ayúdame con algo, dijo. Caminé hasta su puerta y la abrí, pero la habitación estaba vacía. Completamente. La cama tendida, la lámpara apagada. No había nadie. Entonces escuché su voz otra vez, pero esta vez venía de la cocina. Me paralicé. Algo estaba mal. Muy mal. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Pero cuando llegué, no había nadie ahí tampoco. Sentí un frío recorrerme la espalda. Volví corriendo a mi cuarto y me encerré. Al día siguiente, mi abuela me dijo que había dormido en casa de su hermana porque se le hizo tarde en una visita. Yo no le conté nada. No sabía cómo explicarle que había escuchado su voz en la casa, cuando ella no estaba. Poco después, comenzaron los sueños. No pesadillas, exactamente, más bien escenas extrañas. Siempre soñaba lo mismo, yo caminando por el pasillo de la casa, completamente oscuro, y al fondo, una figura parada. No se movía. No hablaba. Solo me observaba. Pero cada noche, en el sueño, estaba un poco más cerca. Hasta que un día desperté de golpe. En el mismo momento exacto en que, en mi sueño, esa figura se paró frente a mí. Lo recuerdo claramente, no tenía rostro, pero sus manos eran grandes, casi inhumanas. Y aunque no decía nada, sentí como si me gritara por dentro. Me levanté con la sensación de haber estado realmente ahí, como si lo hubiera vivido. Fue la misma noche que encontré marcas de dedos en el espejo del baño. Como si alguien hubiera arrastrado la mano por el vidrio empañado, pero yo no me había bañado esa noche y el espejo no estaba mojado. Las marcas simplemente estaban allí. Y eran más grandes que una mano humana. Le conté a mi abuela. Me miró en silencio, luego se fue a su cuarto y volvió con una caja de madera. Sacó de ahí un pequeño frasco con agua bendita y un crucifijo. Me dijo que no tenía que tener miedo, pero que alguien había estado en esa casa mucho antes que nosotros. Que no siempre se dejaba ver, pero sí sentir. Que a veces intentaba hablar o imitar. Esa palabra se me quedó grabada. Imitar. ¿Era eso lo que había hecho aquella noche que escuché su voz?
Esa misma semana me fui a vivir con mis padres. Ya no soportaba el ambiente. Me sentía observado todo el tiempo. Hasta el sonido del reloj me hacía saltar. Dejé la casa sin mirar atrás. Han pasado años, pero aún sueño con esa figura. A veces se aparece en otras casas, en otros pasillos, pero siempre está ahí. Parada. Silenciosa. Esperando. Y todavía, en las noches muy silenciosas, cuando todo está en calma, a veces escucho los pasos. Leves. Lejanos. Pero sé que no son mi imaginación. Solo espero que nunca se acerquen demasiado. Deja tu opinión, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Si te gustó este relato, dale like, suscríbete y cuéntame si te gustaría que te cuente más historias reales. Porque lo que no vemos, a veces, sí nos ve a nosotros.